Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, firmaron el documento que, entre otros motivos, busca dar cumplimiento a lo establecido en el primer punto del Acuerdo de Paz de 2016. Desde que la ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció junto a Laforí la compra de 3 millones de hectáreas por parte del Gobierno a la Federación Nacional de Ganaderos, se ha abierto un gran debate en el país. Aunque todavía quedan muchos aspectos del acuerdo por definir, en Última Hora Colombia hablamos con el senador Iván Cepeda para que explique más detalles del trato y preguntarle, ¿esta iniciativa terminará por traer más tranquilidad al sector rural y cómo se hará para conseguirlo? No es suficiente, claro está, el acuerdo, que es un hecho, un paso fundamental, puesto que hay que decirlo, por primera vez, por lo menos en la historia contemporánea, dos sectores que han estado tan enfrentados políticamente como lo es pues los sectores políticos que representamos este gobierno y ese sector ganadero, pues llegamos a un acuerdo. Pero claro, no es suficiente ese documento, hay que transformarlo en realidad. Hay que hacer una gigantesca operación pues financiera, hay que conseguir recursos, esto tiene un valor importante. Hay que lograr que esa operación sea eficaz, que no se filtren, como lo decía, tierras que estén en una situación de ilegalidad y posteriormente distribuirlas y al mismo tiempo, junto con ello, realizar la operación de generar condiciones para que sean productivas. Eso significa que estén en lugares que puedan ser fácilmente pues comunicables con mercados, que los productos que allí se obtengan, productos agrícolas o también de la ganadería intensiva, con proyectos silvopastoriles, como dice el acuerdo, puedan ser trasladados rápidamente a mercados nacionales e internacionales y que esas tierras sean también parte de un proceso asociativo del campesinado, de pueblos indígenas o afrodescendientes, para que no sean simplemente familias aisladas, vulnerables, que terminen luego vendiendo las tierras que hemos obtenido por esta vía. ¿Qué impacto se espera que tendrá el trato entre el gobierno y Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas? Bueno, uno de los grandes problemas sociales de Colombia, que está a la raíz de problemas como la espiral de violencia que soportamos ya en esta última etapa desde hace 70 años. Y también el problema del narcotráfico es el problema de la concentración de la tierra y de su uso exclusivo para cierto tipo de actividades que son improductivas. Eso se ha conocido como la ausencia de una reforma agraria. Se han hecho muchos intentos en esta materia con resultados muy débiles y en el acuerdo de paz que se celebró en el año 2016 entre lo que era la guerrilla de las FARC y el gobierno o el Estado colombiano, quedó implícito que había que hacer una reforma rural integral. No se habló de reforma agraria, puesto que reforma agraria implica simplemente entregar tierra. Aquí la idea de integralidad es entregar tierra, pero hacerla productiva. En el acuerdo que acaba de ser suscrito con la Federación Colombiana de Ganaderos, que son los mayores terratenientes en el país, tienen 37 millones de hectáreas de los 40, digamos, más productivos, ha quedado claramente establecida que esa reforma será vía compra de tierras a un precio razonable, con tierras absolutamente limpias de cualquier investigación o sospecha de estar o de haber estado implícitas en ilegalidades y que se vuelvan productivas. Ese es más o menos el acuerdo. En ese sentido, senador, me parece interesante el parar en las personas que recibirán, las familias que recibirán esas tierras. O sea, ¿cuántos beneficiarios incluye o se intuye que tendrá este acuerdo? ¿Cuántas personas van a recibir esas tierras y dónde están esas personas? Vamos a entrar ahora, de hecho ya estamos entrando en una fase de diseño, porque aquí hay que determinar todas esas cuestiones con números. Hay leyes en Colombia, afortunadamente, que crean criterios. Criterios para la compra de las tierras, criterios para la selección de las personas que pueden ser objeto de estas entregas. Allí hay
campesinado que vive en condiciones terribles, víctimas de desplazamiento forzado, mujeres, cabeza de familia y también lideresas sociales. Así que hay criterios de priorización. También hay que ver qué tierras podemos obtener que no sean necesariamente por la vía de la compra. Hay otras 5 fuentes que plantea el acuerdo de paz que podrían nutrir ese fondo de tierras, que es el que va a surtir pues esa reforma rural. Y una vez determinado eso, crear proyectos piloto y comenzar ya de una manera intensa y eficaz y masiva ese proceso. En acuerdos anteriores algo que ha fallado ha sido la condición de esas tierras. Yo creo que lo mencionaba, cómo tienen que ser esas tierras, es decir, qué condiciones deben reunir para que nos entreguen unas tierras donde no hay a lo mejor servicios, donde son baldíos, donde no hay vías que comuniquen con el resto del país para que se pueda dar salida a lo que se produzca en el interior de esas tierras. ¿Cómo tienen que ser? Servicios como el agua, por ejemplo, programas técnicos que permitan que la productividad se realice de la manera más pronta posible, y también las condiciones de seguridad. Que muchas de estas tierras muy probablemente van a estar ubicadas en sitios donde hay conflicto armado, donde hay violencia, donde el narcotráfico ejerce control territorial. ¿Cómo vamos a proteger esa población que llegue o que ha estado sometida a ese control? Porque sin lugar a dudas, si este proyecto tiene éxito, va a surgir una sustitución económica. Es decir, lo que hoy es en muchas partes la economía que monopoliza territorios enteros, que es la economía del narcotráfico, puede ser reemplazada. Y esto, por supuesto, hay que decirlo, no será del agrado de quienes ejercen esa economía. Así que esto crea una serie de situaciones que vamos a tener que ir solventando y que, por supuesto, tomarán tiempo, pero ya estamos dándole un gran impulso. Hay que decir que este gobierno tiene apenas 2 meses de haberse posesionado, pero ya estamos desarrollando y desplegando toda una serie de acciones para que esto sea viable. ¿Se tiene alguna idea de qué tierras? Sé que esto se ha dicho que todavía no se sabe, y con ello, ¿qué producirán estas tierras? Entiendo que el no saber dónde estarán situadas es complicado, el aventurar qué es lo que se puede obtener de ellas, pero ya están encaminados en esa línea, en saber dónde y qué producirán. En este momento tenemos ya es un equipo de expertos que saben de esto, ¿no? Saben de la calidad de las tierras, saben de cuáles deben ser los sitios de ubicación, qué condiciones agrológicas requieren, e igualmente, pues dependiendo de cada región, afortunadamente en Colombia no sufrimos de ausencia de biodiversidad. Este es un país que tiene todas las condiciones para producir alimentos, para diseñar, como lo mencionaba, proyectos silvopastoriles, que para quienes no son especialistas en esta materia, claro, son proyectos de producción ganadera intensiva, a diferencia de la que hay hoy en Colombia, que es una ganadería extensiva, pero que son amigables con el medio ambiente, es decir, implican combinar ganadería con la siembra o la reforestación, por ejemplo, para que sean proyectos que generen también un beneficio al medio ambiente. Así que todos esos proyectos de producción agropecuaria van a ser definidos con relación a cada territorio y región particular. A raíz de que se hiciera el anuncio, pues usted sabe, las redes sociales y sobre todo la opinión pública ha empezado un gran debate acerca de esos acuerdos. Una de ellas es de la propia ministra Cecilia López, y usted mismo también allá en redes sociales aseguraron que no se trata solamente de entregar tierras, sino que es garantizar las condiciones de productividad, que esto es muy importante para que este trato, para que estos acuerdos sigan adelante. ¿Qué trabajo deben llevar a cabo internamente para poder alcanzar esa meta? Esa afirmación proviene de experiencias que ya hemos hecho y que han terminado mal. Como lo decía,
Se han hecho otros intentos de reforma agraria sin tener en cuenta que no se trata simplemente de entregar tierras o de formalizar tierras. Aquí de lo que se trata es de lograr que surja una economía campesina, una economía agropecuaria. Esa es toda una labor, ni más ni menos que fundar una economía en muchas partes del país. Entonces, digamos que aquí hay una condición que es fundamental, más allá de los expertos, de los recursos que invierta el Estado, y es la participación de las comunidades, de las organizaciones, de los movimientos. Sin ese factor, esto no va a prosperar. ¿Por qué? Porque esas organizaciones, esas comunidades son las que conocen el territorio, las que tienen proyectos elaborados de lo que ellos llaman proyectos de vida, es decir, proyectos económicos que son viables. Y si no se tiene en cuenta esa experiencia, esa labor que han hecho esas comunidades, muy probablemente pueden venir modelos impuestos de manera externa que no van a ser eficaces. Así que la participación de la sociedad y de la sociedad rural va a ser fundamental en todo esto. En entrevista con La Silla Vacía, la ministra de Agricultura asumió que con 500.000 hectáreas por año se daban por satisfechos. Entiendo que por lo ambicioso también de todo de este proyecto. Esa cifra, pero dista mucho de esos 3 millones de hectáreas en 4 años que se anunciaron inicialmente. ¿Esa cifra es para dejar, digamos, el legado en el próximo gobierno o cómo se espera que funcione en este Bueno, sentido? es una meta ambiciosa, porque si uno observa en todo lo que se ha hecho en 60 años, por ejemplo, para ilustrar qué tan ambiciosa es esa meta, se han logrado repartir cerca de 1.400.000 hectáreas. Es decir, que cada año, en promedio, se ha repartido 30.000 hectáreas. Ahora esperamos dar un salto enorme. Eh, no todas las tierras, como lo decía, van a provenir de la compra. Hay otras fuentes. Por ejemplo, hay tierras que deben estar disponibles por lo que se llama la vía de la extinción de dominio, que es tierras que se ha logrado capturar o que el Estado ha logrado expropiar a narcotraficantes o a personas que la detentan de manera ilegal. Bueno, en ese fondo de tierras de los 3 millones también deben entrar otras hectáreas que no sean simplemente objeto de este negocio. Así que la meta de 500.000 hectáreas podría cumplir sumando otras fuentes el propósito de la implementación del primer punto del acuerdo de paz. Sí, sin embargo, pues claro, en el anuncio son 3 millones de hectáreas los que se comprarían directamente a Fedegan. Exactamente. Ahora, como en todo proyecto se plantean metas, vamos a ver en la práctica cuál es la capacidad que tenemos. Ahora, comprar más tierra de la que está prevista en el acuerdo no quedaría mal. El problema no es que en Colombia estemos ante un asunto de superávit de tierras para los sectores más pobres. En Colombia hay una población desplazada enorme, de 6, 7 millones de personas que han tenido que salir del campo. Ahora, también hay una realidad, muchas de esas personas hoy se han reubicado, no quieren volver a sus parcelas. Aquí hay que generar toda una movilización nacional para lograr el propósito. Este comentario me pareció muy interesante, sobre todo porque resume todo lo que ha sido incluso la historia con estas negociaciones y la historia con el intento de llegar a este acuerdo en todos estos últimos años. Es sobre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, tras conocer el anuncio, cuestionó que este trato se hiciera con Fedegan. Voy a citar el trino literalmente: no entiendo, no hay recursos asegurados para primera infancia, educación y transporte público, pero sí hay 3 billones para Fedegan. Haría los siguientes comentarios. En primer lugar, cualquier dinero que se invierta en garantizar la reforma rural en Colombia es poco. Esta es la raíz del conflicto armado en Colombia, que nos ha costado
pues millones de víctimas y además de eso, muchos recursos. Si lo ponemos en términos de sacar cuentas, en el conflicto armado se van un volumen muy importante de los recursos de nuestra nación. Así que cualquier cosa que hagamos en este sentido es realmente menor. Y por primera vez, hasta donde yo tengo memoria, hay un proyecto tan serio para solventar este problema. Así que no comparto la visión crítica que entiendo. Entiendo porque durante todos estos años de conflicto se han acumulado pues un gran sufrimiento. La alcaldesa tiene razón en que hay personas que son responsables de esta situación, que han causado muchas víctimas, pero le diría que esto no significa que se detengan las acciones en justicia, para nada. Nadie dice que este acuerdo implica la cesación de procesos judiciales o de que las víctimas no puedan seguir recurriendo a los órganos de justicia y quienes sean responsables, como pues ocurre en un Estado de Derecho, tendrán que asumir ante autoridades judiciales su defensa y demostrar que acusaciones que se les hagan no son reales. Entonces, no es un acuerdo de impunidad, no es un acuerdo de pasar páginas. No, es un acuerdo que yo creo que tiene una gran ventaja, además de las ventajas económicas y sociales de las que he hablado, y es que es un acuerdo político. Y eso sí es importante, que podamos por fin comenzar a resolver los problemas en Colombia, no a punta de balas y de balaceras, sino de conversaciones y de diálogos. Y yo creo que eso también hay que valorarlo y hay que apreciarlo. Ya lo hemos abordado, pero creo que es uno de los puntos más importantes y es que las reformas, como hablábamos, ya se han intentado con anterioridad, han fracasado, ya que muchos era por el estado de tierras. La Fori mismo, en una entrevista con Yamit, explicaba que el fracaso de estas muchas veces se debía a que la integralidad de la reforma nunca llegaba al campesino. Es algo que también ha mencionado usted al inicio de esta entrevista. ¿Qué será distinto esta vez para que no ocurra lo mismo que ha pasado en veces anteriores? Yo diría que hay por lo menos tres factores, pero podría añadir muchos otros. El primero es que hay un gobierno que quiere hacer, ¿no? Y que lo va a hacer. Es decir, el presidente Petro ha dado una instrucción tajante en esta materia. Cuando firmamos el acuerdo nos miró y nos dijo, esto es para cumplirlo, ¿no? Como quien recibe una orden, estamos ya en eso. En segundo lugar, hay un sector que es muy importante y que tiene un gran peso económico comprometido en esto, que es el sector ganadero. Eh, y de una vez digo lo siguiente, algunos piensan que esto es simplemente un negocio, como dijo el propio Laforí, un negocete, ¿no? Pues aquí va a haber una observación internacional. Parte del acuerdo señala que la misión de verificación de la ONU, que está presente en Colombia para, entre otras cosas, observar cómo se implementa el acuerdo de paz, pues informe sobre esta situación. Yo creo que un gremio tan serio como el gremio ganadero sabe que aquí hay que cumplir y hay que cumplir bien, y eso lo sabe también el gobierno. Así que yo confío plenamente en que ese sector también está comprometido. Y en tercer lugar, está el hecho de que queremos que participe la gente. Este gobierno hace de la participación social y ciudadana un principio fundamental, y esa participación también va a garantizar la movilización del campesinado, de los indígenas, de los afrodescendientes, que se convierta en realidad. Ahora, podría mencionar que hay una experiencia acumulada, como lo hemos dicho aquí. Todos esos son factores que pueden contribuir al éxito de esta iniciativa. Sé que todavía es muy pronto porque hay muchísimo por desarrollar todavía por delante, pero te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Última Hora Colombia para entender un poco más y para disipar algunas de esas dudas y de esas polémicas, se podría decir, que han ido surgiendo en estos días dentro de las redes sociales y de la propia opinión pública. Pues muchas gracias, Mireia, siempre disponibles para hablar y explicar un poco qué estamos haciendo. Es fundamental que la gente entienda para dónde vamos en este momento.
Muchísimas gracias. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia, como saben, para traer siempre aquella información de interés nacional e internacional.